Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Nuestro maravilloso Dios y Padre Celestial nos ha permitido esta mañana y este día para reunirnos como iglesia, adorar su nombre y aprender de su voluntad. Así es de que vamos a aprovecharlo para honrar su nombre, glorificarle, edificarnos en su palabra y en la comunión que tenemos los unos para con los otros. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y vamos a ir a Dios en palabras de oración. Después el hermano Ricardo García nos estará dirigiendo en unos cantos para posteriormente prepararnos para servir la mesa del Señor y estudiar la palabra de nuestro Dios. Así es de que les invito a que con reverencia inclinemos nuestro rostro y vayamos a Dios en palabras de oración. Nuestro Padre Celestial, alabamos y damos gloria a su nombre por tantas bendiciones que de su mano recibimos cada día. Le damos gracias, Señor, por la salud que nos concede disfrutar y la oportunidad de poder estar esta mañana reunidos con la iglesia para cumplir con los mandamientos que usted ha establecido para este día, pero también con el placer de venir para glorificarle y saludar a nuestros hermanos, compartir con ellos en la medida de lo posible y también mirarles y saber que se encuentran bien. Queremos encomendar en sus manos a los hermanos que estén en camino a este lugar para que lleguen sin ningún problema. A nuestros hermanos que por razones de salud o otras circunstancias no podrán estar con nosotros, donde quiera que se encuentren, los encomendamos en sus manos. Oramos por nuestros hermanos enfermos y por hermanos que han perdido familiares en estos. Deseamos, Padre, que usted les asista y les consuele con el consuelo que sabe dar. A nosotros, Señor, síganos conservando en salud suficiente para usarla en el servicio suyo. Reconocemos nuestras limitaciones y le pedimos perdón por nuestros pecados y la ayuda que necesitamos para ir enmendando nuestras vidas día con día. Se lo pedimos y damos gracias por todo lo que hace por nosotros, por escucharnos y por bendecirnos como lo hace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar para honra y gloria de nuestro Dios. A solas al huerto yo voy, 2:35. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en todo
no llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar. Yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Número 245. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, Él fue solo digno, cante nuestra voz. Ah, qué sudor, ah, qué sudor, ah, qué sudor, porque Él es digno. Ah, qué sudor, ah, qué sudor, ah, qué sudor, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, Él la luz del cielo vino a derramar. Ah, qué sudor, ah, qué sudor, ah, qué sudor, porque Él es digno. Ah, qué sudor, ah, qué sudor, ah, qué sudor, porque Él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a Él, y al que está en el trono, hoy y siempre. Amén. Ah, qué sudor, ah, qué sudor, ah, qué sudor, porque Él es digno. Ah, qué sudor, ah, qué sudor, ah, qué sudor, porque Él es digno. Muy bien, hermanos, ahora vamos a pasar a recordar justamente a la dignidad de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y recuerdo allá en Apocalipsis capítulo 5, donde toda la creación honra a nuestro Señor, diciendo palabras como estas. El Cordero que fue inmolado es digno, Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros
y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, al que merece toda la honra y la gloria, hermanos, al que Él es digno de todo honor y toda gloria, por lo que ha hecho por nosotros, por lo que hizo y por lo que hará todavía por nosotros. A Él es el que vamos a recordar en este momento, su obra en la cruz del Calvario, la agonía emocional en el huerto del Getsemaní, el dolor físico después de ser tomado prisionero y llevado a la cruz del Calvario, el dolor espiritual de saber que su Padre no está con él en ese momento porque por nosotros se hacía pecado, lo que Dios más aborrece, según 2 Corintios 5:21, con todo para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y hermanos, conforme al propósito que Dios tenía desde la misma eternidad y que fue cumpliendo en el tiempo, y que ahora nosotros recordamos con respeto, con reverencia, con gratitud y con disposición de servicio para aquel que lo dio todo por nosotros y que nos dio un ejemplo de servicio humilde a los demás. Así de que con eso en mente, hermanos, vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Al comer el pan, recordamos su cuerpo maltratado, colgado. Al beber la copa, el jugo de uva, recordamos la sangre que se derramó y que limpia nuestras conciencias de todo pecado. Vamos a orar por el pan. Padre nuestro, llegamos a su presencia pidiéndole que por favor bendiga este pan que nos recuerda el cuerpo herido de nuestro Señor Jesucristo y clavado en aquella cruz del Calvario. Le pedimos que nos ayude a valorar, apreciar el sacrificio de su Hijo y que al considerarlo también consideremos nuestra vida para ofrecerla en sacrificio a Él. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por el jugo. De igual manera, Padre, le pedimos que bendiga este jugo de uva, que nos recuerda la sangre de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, que se derramó en propiciación por nuestros pecados y para justificarnos delante de usted. Pedimos que nos ayude para tener siempre en mente el sacrificio de su Hijo, no solamente cada vez que participamos, sino todos los días, Padre, pero ahora particularmente en este momento. Que nuestras vidas sean puestas al servicio suyo. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando del mismo Señor Jesucristo y su disposición de servicio y de entrega a los demás, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la ofrenda y de la provisión que Dios hace para que podamos cumplir con nuestros deberes como cristianos, él dice que, hablando de Jesucristo, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y es Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra
justicia, dice el apóstol Pablo. Así de que siempre habrá de proveer. Y seguramente, hermanos, lo ha hecho en nuestras vidas y también espera que nosotros cumplamos con el mandamiento de ofrendar. Ofrendar de acuerdo a lo que hemos prosperado, con alegría, no por necesidad, considerando contribuir para los que padecen necesidad y para la obra de Dios en esta tierra. Así es de que con eso en mente vamos a orar por la ofrenda. Martín está la canasta de este lado, Marcos está por el otro lado, van a pasar por sus lugares a recoger la ofrenda. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, también queremos darle gracias por las muchas bendiciones materiales. Somos enriquecidos en bendiciones espirituales, pero también reconocemos y agradecemos realmente las muchas bendiciones materiales que tenemos, Señor, porque son más de las que le hemos pedido y son más de las que nos merecemos todavía. Y eso nos hace más agradecidos con usted y más dispuestos a manifestar nuestra gratitud, ofrendando también en cumplimiento a un mandamiento, pero también con el corazón dispuesto de contribuir para que su obra crezca en esta tierra, para que su reino llegue a otras partes donde no se encuentra y su palabra corra a esta tierra llevando las buenas nuevas de salvación. Pedimos que bendiga la ofrenda y bendiga el propósito en el corazón de los hermanos y también la utilidad que se le da. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, una vez que hemos recordado la obra de Cristo y hemos cumplido con este mandamiento de ofrendar, vamos ahora a permitir que Dios nos hable a través de su palabra y a través de esta lección que hemos preparado, apoyados en Romanos capítulo 12, versículo 3 al versículo 8, renovando nuestro entendimiento. Les invito a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Y que lean conmigo, cada quien desde su lugar, me va siguiendo con su vista mientras voy leyendo en voz alta esto que el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Espero que hayan estado leyendo conmigo. Porque les voy a preguntar,
¿Ok? ¿Cuántos son los dones espirituales que menciona el apóstol Pablo aquí? No, es solamente es para que estén ahí. El apóstol Pablo ahora va a abordar lo que ya en el versículo 1 y versículo 2 estuvo diciendo. El domingo pasado le estudiamos por la mañana y por la tarde estos dos versículos, cuando el apóstol dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, hablando de todo lo que ya nos ha enseñado en esta carta, a partir particularmente del capítulo 3, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Es incomparable, es inmejorable, hermanos. Es buena. Pero ahora el apóstol Pablo quiere que renovemos nuestra mente en relación a quiénes somos como cristianos. ¿Quiénes somos y cuál es nuestra función en el lugar donde estamos? Tenemos que identificar exactamente quién soy delante de Dios, particularmente en este texto que acabamos de leer. Y que también sepamos cuál es la función que yo ocupo en este cuerpo. ¿En dónde encajo yo? ¿Cuál es el lugar que yo debiera estar ocupando y en este cuerpo del cual el apóstol Pablo menciona? Es importante, hermanos, tan importante que no saber cuál es la función que tengo para desempeñar yo en el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros, y no estar haciendo esa función que debiéramos estar haciendo, tiene graves consecuencias. Eternas, hermanos. Eternas. No solamente tiene consecuencias en cuanto a el poco funcionamiento del trabajo que pueda tener el cuerpo en función a su tarea en esta tierra, sino que es serio, sumamente serio. Si pensáramos en el día del juicio, tendríamos que ver que una de las cosas que nos van a preguntar tiene que ver cómo desarrollaste la función que Dios te dio en el cuerpo de Cristo. Y ahorita lo vamos a desarrollar, ahorita lo vamos a ver. Pero es importante, es sumamente importante, de manera que por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que entender quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Pero bueno, se ha dicho que 3 preguntas el hombre se ha hecho a través de toda la historia de la humanidad. 3 preguntas básicas. ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y para dónde voy? En términos generales, el hombre se ha preguntado a través del tiempo: ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es el fin de todo esto? Se han dado explicaciones. Y la Biblia contesta esas 3 preguntas para el hombre. Pero también como cristianos tenemos que tener claro quién soy. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué Dios me ha llamado? Y cuando tenemos que poner eso en nuestra memoria, a efecto de que podamos, hermanos, cumplir el propósito para el cual estamos. Y lo primero que quiero que sepamos, que recordemos, porque no es que lo ignoramos, que sepamos, pero que tengamos claro: somos un cuerpo en Cristo Jesús. O somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Cristo aquí anduvo por unos 33 años.
Los últimos 3 años de su vida lo ocupó en su ministerio público. Después murió, resucitó, ascendió a los cielos. Pero 50 días más tarde de que Cristo murió, unos 50 días más tarde, unos 10 días más tarde después de que Él ascendió a los cielos, se estableció la iglesia. Y esa iglesia que Cristo dejó detrás de su muerte, esa iglesia por la que Cristo murió, según Hechos 20:28, esa iglesia que Cristo ama y por la cual está dispuesto a entregarse por ella, según Efesios 5:25, es usted y yo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso, note lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 2, versículo 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Varias cosas podríamos decir ahí, hermano. Pues la primera es que somos el cuerpo de Cristo en la tierra, el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Físicamente no está el Señor, pero nosotros somos el cuerpo del Señor en la tierra, y Él es la cabeza de este cuerpo. Usted puede leer Efesios capítulo 1, versos 22 y 23, y dice que Cristo es cabeza del cuerpo, cuyo cuerpo es la iglesia. De manera que el cuerpo hace todas las actividades que la cabeza le manda. Gente que tiene problemas, hermanos, en su cabeza, batalla para poder mover su cuerpo. Bueno, Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo se sujeta a hacer lo que la cabeza le está mandando. Las instrucciones vienen desde la cabeza para que el cuerpo se pueda mover. Así también en este cuerpo. Cristo es la cabeza de este cuerpo espiritual, que es la iglesia, que somos usted y yo. Y somos añadidos a este cuerpo cuando obedecemos al Evangelio. Si usted va primero a los Corintios en el capítulo 12, versículo 12 al 13, la Biblia dice, primero a los Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13, porque así como el cuerpo es uno, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y dice, así también Cristo. ¿Por qué dice así también Cristo? Porque se está refiriendo a su cuerpo espiritual. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que, mis hermanos, cuando nosotros obedecimos el Evangelio, el Señor nos añadió a su iglesia, según Hechos 2:47. El Señor nos puso en este cuerpo que es la iglesia, y todos somos parte de ese cuerpo. Todos, no importa quiénes seamos, de cuál sea nuestro apellido, cuál sea nuestro origen, de qué color sea nuestra piel, qué idioma hablamos. Si hemos obedecido el Evangelio, somos parte de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. No parece que somos un cuerpo, somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Y eso significa, hermano, que aunque tenemos una unidad, somos una unidad, un cuerpo, pero una diversidad, muchos miembros, y cada miembro con diferentes dones, pero también somos interdependientes. Tal vez usted pueda pensar, bueno, yo no necesito de nadie. Es mal pensamiento, porque Cristo dice que sí. Usted necesita de los demás y los demás necesitan de usted.
Yo necesito a los demás me necesitan a mí. Nadie puede decir, diciendo la verdad, nadie puede decir, no te necesito en el cuerpo de Cristo. O no soy importante. Todos somos importantes y todos nos necesitamos. ¿Sabe eso? Si usted está en el capítulo 12, dice el versículo 21, ni el ojo tira la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no puede decirle, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Lo que está diciendo es, tal vez de quien usted piensa que necesita menos, es de quien más necesita. No tengo necesidad de ti, no te necesito, no es un pensamiento correcto, cristiano, espiritual, cuando se refiere a otro hermano. Pero tampoco es correcto decir, yo no soy nada y yo no tengo nada que hacer en el cuerpo. Porque todos los miembros son importantes en este cuerpo. Y Dios, o el Espíritu Santo, dependiendo del texto que usted quiera leer, Dios, pensando en este caso el Espíritu Santo, ha puesto cada miembro en el cuerpo de Cristo como Él quiso. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él estableció que cada quien tiene un lugar en el cuerpo del Señor. No un lugar en la silla, pero un lugar para hacer un trabajo específico en la iglesia. Todos. Jóvenes, jóvenes. Hombres, hombres. Mujeres, también. Adultos, adultos. Todos. Tenemos algo que hacer en este cuerpo. Y ahorita lo vamos a ver. Pero fíjese quién es, por quién es, para después saber para qué estamos aquí. ¿Para qué estamos aquí? Somos necesarios todos, nos necesitamos todos. Y en este cuerpo, hermanos, en este cuerpo hay una relación de amor y colaboración, de trabajo en equipo, de trabajo y ayuda entre sus miembros. Así debe de ser. Usted ha visto en su cuerpo físico que una mano se pelea con la otra mano, un pie se resiste a seguir lo que el otro pie va haciendo y tiene problemas entre sus miembros. No, no hay, sino que todos trabajan para que usted funcione perfectamente. Realice sus actividades perfectamente. ¿Y qué pasa cuando uno de nuestros cuerpos, cuando uno de nuestros miembros se daña? Pues hacemos las cosas, pero las hacemos con más luchas, más batallas. O a veces no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque algo de nuestro cuerpo no está funcionando debidamente. Hay armonía y hay colaboración entre todos los miembros. En la iglesia, igual. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, en el capítulo 15 al versículo 16, dice que las coyunturas se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Se ayudan mutuamente unas a otras. Hay una colaboración, una cooperación en el trabajo que se tiene por hacer. Todos cooperando. Todos haciendo lo que Dios quiso que cada quien hiciera. Y por eso nos puso en el cuerpo, en el ojo en su lugar, mirándolos físicamente, el ojo en su lugar, el pie en su lugar, y cada uno de nuestros miembros en su lugar, para que puedan armonizar
en el cuerpo de la persona y se pueda desarrollar los quehaceres que tenemos por hacer sin problemas. Igual en la iglesia. Los miembros se ayudan mutuamente y se edifican en amor. Ese es el pensamiento de Dios para la iglesia. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Por eso el apóstol Pablo presenta esta analogía o esta realidad espiritual en Efesios, en Colosenses, en Romanos, en Corintios, porque nos quiere presentar esa verdad. Somos un cuerpo y tenemos que activarnos en armonía para cumplir la tarea que como iglesia tenemos en esta tierra. Cristo no está, pero su cuerpo sí está. Y lo que Cristo vino a hacer en la tierra, nos dejó a nosotros para que sigamos haciendo ese trabajo. A todos. De manera que en la iglesia tenemos muchas bendiciones, tenemos muchos privilegios, muchos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. También tenemos una tarea que cumplir, una obra que hacer en lo individual y en lo colectivo. Cada uno y todos juntos. Tenemos una función. Y tenemos que tenerla claro. Hermanos, cada miembro del cuerpo tiene una función en este cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función. Sea quien sea, otra vez, no importa la edad ni el género, no importa el idioma ni el color, no importa, tiene una función que desarrollar en el cuerpo de Cristo. Volviendo a Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, noten, somos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función. Somos muchos, pero no todos fuimos puestos en el cuerpo de Cristo para hacer una misma cosa. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios decía, el pie no puede decir, porque no soy mano, por eso no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Ni la mano puede decir, porque no soy pie, no soy del cuerpo. En otras palabras, si no canto, no participo, porque no quiero hacer otra cosa. Si no predico, entonces no soy importante. No se trata de cuál es la función que quieres hacer o que puedes hacer, y si no la haces, entonces no eres importante. Eres importante desde la función que Dios le dio para hacer. Es importante. No nos subestimemos ni nos jactemos, porque lo que somos es por gracia de Dios y lo que Dios nos ha dado es suficientemente importante para que lo cumplamos. Todos tenemos una función. No podemos ser todos. Y otra vez el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12, si todo fuera mano, ¿dónde quedaría? Dijo así, si todo fuera ojo, ¿dónde quedaría el olfato? Si todos hiciéramos una sola cosa, si todos predicáramos o todos evangelizáramos o todos quisiéramos limpieza del aseo o todos quisiéramos hacer el mantenimiento del edificio, ¿quién haría lo demás? Quedarían muchas cosas sin hacer. Y el ejemplo que podemos mirar es ahí en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia en Jerusalén crecía, hermano. Según el capítulo 4, en el versículo 4, ya hay 5,000 hombres convertidos. Y no está incluyendo las mujeres ahí, 5,000 convertidos.
En Hechos capítulo 5, versos 28 y 29, hermanos, dicen que toda Jerusalén había oído la palabra de Dios, de manera que había mucha gente ya en la iglesia. Y cuando hay mayor número de gente, también se presentan mayor número de problemas muchas veces. Y llega el momento en que en el capítulo 6 se presenta una situación, prejuicios, de que a las viudas de los griegos se les desatendía en relación a las viudas de los hebreos. Y empezó a generarse un conflicto en la congregación que parecía que se dividía la iglesia. Y el apóstol Pedro y los demás apóstoles hablaron con la iglesia y dijeron, no es justo, no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen entre ustedes quienes hagan ese trabajo mientras nosotros nos ocupamos de este otro trabajo. Pedro estaba diciendo que no era, que era un trabajo muy indigno de él servir las mesas. No, no está diciendo eso, ni él ni los demás apóstoles. ¿Qué es la idea? La idea es, ¿cómo podemos nosotros dejar de hacer un trabajo que ya estamos haciendo para ir a hacer otro trabajo cuando hay más gente que pudiera hacerlo? Ustedes busquen las personas que pueden hacerlo. Y se buscó quién. Y si ustedes leen el verso 7, dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Por qué? Porque entre más gente trabajando en diferentes áreas en la iglesia, los resultados son naturales, hermanos. Naturales. Cuando una sola persona trabaja en una casa, bueno, te sujetas a lo que la persona pueda traer de provisión. Pero cuando ya más personas trabajan, ¿qué dices? Ah, bueno, ya tenemos otras entradas. Ya nos sentimos más holgados, más relajados. Bueno, igual en la iglesia. Cuando el trabajo se reparte, se hace más y mejor. Los resultados son naturales, son obvios. Y saben, hermanos, ese ejemplo de Hechos capítulo 6 nos deja una enseñanza también, es que la iglesia tiene las personas que pueden atender las necesidades propias de la iglesia. Porque Dios ha puesto en esos satisfactores, como se dice, o esas personas que puedan atender esa necesidad en la iglesia misma. No tiene que buscarlos de fuera, aquí mismo se tienen que encontrar. No todos tenemos la misma función, eso es obvio. Porque no todo es pie en nuestro cuerpo, no todo es ojo en nuestro cuerpo. No es todos manos en nuestro cuerpo. Diversidad de miembros con funciones diferentes para armonizar en el cuerpo y hacerlo productivo. Y eso también pasa en la iglesia. Por eso hay que renovar nuestro entendimiento. Todos tenemos diferentes dones. Versículo 6 de Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Es una gracia de Dios. Recuerda eso también. Según la gracia que nos es dada. Es algo que recibimos por gracia de Dios. Dios nos lo concedió, no nos lo ganamos. No es nuestra excelencia y nuestras capacidades personales, nuestra fuerza, nuestra energía, lo que hace que nosotros podamos lograr las cosas que podemos. Dios nos lo concede. Dios nos concede hacer ese trabajo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 3 dijo, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10,
Lo que soy es por la gracia de Dios. Y lo que he hecho es por la gracia de Dios. He escrito más libros que todos los demás apóstoles, podría haber dicho, pero la gracia de Dios me ha concedido eso. He recorrido el imperio romano llevando la palabra de Dios, pero la gracia de Dios ha logrado que yo haga eso. Bueno, lo que podamos hacer es por la gracia de Dios. Nadie puede inflarse, pero otra vez, y nadie puede subestimarse. Debe subestimarse. Sino, recordemos, todos tenemos diferentes dones, capacidades, talentos, aptitudes, algo que hacer en la iglesia. Todos. Y, hermanos, Dios nos ha concedido esa responsabilidad de acuerdo a nuestra capacidad. A algunos les dio un don, a otros les dio más. Y usted sabe la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero enfatiza ahí el Señor Jesucristo que se los dio de acuerdo a su capacidad. Dios sabe qué somos capaces de hacer. Y Dios sabe que no somos capaces de hacer. Él nos creó, Él nos hizo. Él nos conoce perfectamente. Pero quiere que cada uno de nosotros cumpla responsablemente con la capacidad que Dios le ha dado para servir en la iglesia. Que seamos responsables en lo que Dios nos ha concedido, en el don que Dios nos ha dado o los dones que Dios nos ha dado. Porque pueden haber más, no es solamente uno. El mínimo es uno, pero no hay, en la parábola no hay, o hay algún texto por ahí que Dios dijo, a uno no le dio nada, de manera que no tiene nada que hacer en la iglesia. No, mínimo uno, pero pueden ser más. ¿Cuál será el suyo? El mío. Bueno, tenemos que identificar nuestro talento. Hay que descubrirlos. Hay que descubrir nuestro talento. Y aquí menciona el escritor Pablo, en la carta a los romanos, menciona unos 12 dones. Por ejemplo, está el de profecía, el de servicio, el de exhortación, el de hacer misericordia, se me pasó, el de la enseñanza, el de repartir, son dones. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 11 menciona otros dones. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11 menciona otros dones que no tienen que ser sobrenaturales. Son dones naturales que Dios nos ha concedido. Y cada quien tiene que saber cuál es su don. Y estos que menciona aquí, en Romanos capítulo 12, parece ser dones naturales más que dones espirituales. Aunque incluye el de profecía, parece ser que se refiere a la predicación de la palabra. El de servicio. Ahora, noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de fe. Si el de servicio, úselo en servir. Ahora, noten, tiene que cumplir ese trabajo. El de servicio en servir. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. En eso, ocúpese. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, una cosa es tener esos dones naturales que los podemos explotar, pero también es cierto que todas estas cosas las tenemos que practicar, aunque no sean nuestros dones.
de una manera u otra. O alguien puede decir, bueno, como yo no tengo el don de repartir, yo no voy a dar. O como yo no tengo el don de la misericordia, a mí el que me la hace me la paga. No, 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 no. No se trata de eso, hermanos. Sino hay personas que hacen servicios naturales, que son naturalitos. Como recuerdo mucho el apóstol Pedro, el hermano Pedro Guerrero, natural, hacía las cosas. Nadie le andaba diciendo que las hiciera, él las hacía, desde que estábamos en Tyler. Yo me fijo, hay hermanos que no tienen que andarles diciendo, solo se ofrecen. Y no puedo mencionar, quise honrar el nombre del hermano Pedro porque no está ahí, porque es un hermano adulto, pero no quisiera mencionar a alguien entre nosotros. Pero, naturales, hermanos. Bueno, hay gente que es natural, pero eso no quiere decir que no, porque no soy natural en el servicio, no debo hacer nada. No, tengo que aprender a hacerlo también, dentro de lo posible. El asunto entre un don y el obedecer un mandamiento es que el que tiene el don lo hace con gusto, natural, y lo explota, lo hace producir en grande. Los demás podemos hacer algo porque sabemos que lo debemos hacer y procuramos hacerlo. Pero es importante entender eso también. No es como que me quedo, yo nomás sé predicar y eso, quién sabe, pero es lo que más me gusta. No es, y lo demás, y también puedes hacer otras cosas, debe hacer otras cosas. Porque todas esas cosas, hermanos, por ejemplo, si la palabra profecía tiene que ver con predicar, solamente a los predicadores se les mandó predicar el evangelio, o la gran comisión es para quién. Para la iglesia. Ok, hablando del servicio, o si el de servicio en servir, entonces solamente el que tiene el don sirve y el que no, no sirve. ¿Y qué nos enseñó Jesucristo en Juan capítulo 13? En Marcos capítulo 10, verso 43 al 45. ¿No servicio? Sí. Y si, por ejemplo, el que enseña en la enseñanza, bueno, hay quienes son muy hábiles para enseñar, muy fácil, se explican muy bien, y hay quienes no, pero no podemos enseñar a los hijos, no podemos enseñar a otra persona, no podemos hacer bueno, yo voy a tratar de aprenderme 3 textos y compartírselos a alguien. Sí, sí podemos, sí debemos. El que exhorta, la palabra exhortación no quiere decir amonestación, aquel que le deja caer la mano. No, exhortar es cómo levantas a alguien, animas a alguien, alientas a alguien a seguir adelante. Bueno, hay quienes tienen habilidad, hay quienes no tenemos la habilidad de exhortar a nadie. Pero el que exhorta en la exhortación, bueno, pero eso no quiere decir que no podemos decirle a alguien, hey, te animo a que sigas adelante, hermano. Te echamos de menos. Ese es un mandamiento para todos también. Y así nos vamos. Uno por uno es mandamiento para todos. Pero hay quienes son más hábiles, más naturales para hacer ese trabajo y hacen un trabajo excelente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Bueno, entonces tenemos que descubrir nuestros dones, hermanos. Tenemos que descubrir nuestro don para usarlo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedo descubrir mi don? Bueno, se han buscado diferentes maneras y todas caen en lo mismo. Todas caen en lo mismo. Primero, identifique cuántas necesidades puede tener la congregación donde usted se reúne. Estas son unas, no son todas. Son una de las necesidades que puede tener esta congregación, que tiene esta congregación. La evangelización del mundo,
la enseñanza, sea enseñanza para los jóvenes, sea enseñanza para los niños, sea enseñanza entre hermanas, sea enseñanza entre hermanos, sea enseñanza en general, sea enseñanza en lo personal, una persona a persona, como lo que llamamos reuniones de hogar o home Bible classes, cualquiera de esas enseñanzas. Benevolencia, mantenimiento del edificio, organizar los servicios. ¿Quién se encarga de remover la computadora? A veces yo llego y no hay quien me ayude para hacer eso. Bueno, ¿quién se encarga de eso? Mínimo. ¿Quién va a servir las copitas? Ah, pues es bien fácil. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Me entiende? Hay tanto que hacer. ¿Sabe, mi hermano? ¿Sabe? Usted puede decir, no hay mucho que hacer. No, sí hay. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Pero de que hay demasiadas cosas por hacer. Me acuerdo de mi mamá cuando decía, hijo, en la casa yo no, siempre tengo algo que hacer. ¿Dice? Siempre hay algo. Lo que pasa es que a veces nos acostumbramos que se supone que si ya el edificio está abierto y la clase está lista y ya no hay nada, bueno, ya no hay nada que hacer hasta el miércoles. Ya está todo hecho. Mi hermano santo, hay tanto que hacer y no lo estamos haciendo. Y yo soy uno de ellos. Reconozco. Identifique las necesidades que tiene la congregación. Mire, alguien dijo así, venga un día como visitante a la iglesia, a las reuniones de la iglesia. Venga un día como visitante y observe qué cosas pudieran necesitarse como visitante. Y usted ya sabe qué se necesita hacer entonces. Observe usted, ¿qué falta? Bueno, falta esto. Ok, ya se dio cuenta. ¿Qué sigue? Bueno, ¿cómo arreglamos eso? Tenemos que descubrir la necesidad para entonces saber en dónde puedo intervenir yo. Ya sé qué necesidades tiene la congregación, qué actividades hay en la congregación. Bueno, ahora, de todas esas cosas que hay para hacer en la congregación, ¿en cuál de esas cosas me siento más cómodo yo hacer? ¿Qué cosas de esas? No solamente en el servicio regular, como ahorita, sino más que eso, más allá. Visitar enfermos, evangelizar, ir a hacer trabajo fuera de estos cuatro paredes. ¿Qué más? Bueno, ¿en cuál de esas cosas me gustaría a mí participar? Orar a Dios. Padre, ayúdeme a descubrir para qué me puso usted en la iglesia. ¿Cuál es mi función en la iglesia? Necesito hacerlo. Quiero hacerlo. Pregúntele a otros hermanos. Tú que me conoces, ¿qué es las cosas que yo podría hacer en la congregación? Bueno, tú eres bueno para esto, tú eres bueno para esto otro, tú eres bueno para esto otro. Básicamente es lo mismo. Las técnicas básicamente son las mismas. Vea las necesidades que tiene la iglesia. Vea en qué cosas puede usted participar. ¿Qué son las cosas en las que usted se siente cómodo cuando hace algo en la obra del Señor? Pregunte a otros hermanos en qué puede usted ayudar, para qué usted parece ser que es bueno, y practique diferentes cosas. Practique diferentes cosas. Cantar, no, me gusta, pero no lo hago. Bueno, tal vez no es su fuerte. Bueno, por ejemplo, pienso otra vez en el hermano Pedro. El hermano Pedro pocas veces quería orar o cantar, pero para servir, para atender, estaba puesto.
Entonces, cosas así. Había un muchacho en la congregación allá en Nuevo Laredo que no era miembro de la iglesia, pero cuando usted iba a los convivios, usted pensaba que ese muchacho era miembro de la iglesia, que era diácono tal vez en la congregación. El servicio que ofrecía no era cristiano. Y una vez que se convirtió, sigue haciendo lo mismo, natural. Bueno, ¿para qué soy bueno? Practique varias cosas y usted va identificando, yo no, en esto no creo, en esto no creo, pero no es que no me guste, en que no soy efectivo trabajando. Bueno, y usted va encontrando su lugar en la congregación. Todos necesitamos hacerlo. Antes de que empezara esta pandemia pensábamos hacer un trabajo exclusivo para la congregación, de identificar nuestros talentos, de trabajar en qué somos y empezar a repartirnos responsabilidades entre los hermanos. Porque, otra vez, asumo responsabilidad en eso también. Nomás se van añadiendo y no les damos una función para desempeñar en la iglesia. Y es bueno que cada quien tenga algo que hacer. Todos tenemos algo y debemos estar haciendo algo. Una vez que sabemos para qué somos buenos, hermanos, hagámoslo porque se nos va a pedir cuentas. Se nos va a pedir cuentas del don que se nos confió. O los dones que se nos hayan confiado. De manera que identifiquemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y hagamos el trabajo conforme a nuestras fuerzas. Dijo Salomón, lo que te venga a la mano, hazlo conforme a tus fuerzas. Hágalo de acuerdo a sus fuerzas. Esforcémonos en hacer el trabajo que Dios nos ha concedido hacer. Importante, hermanos, que podamos considerar eso, porque solamente así, cuando estemos ante la presencia de Cristo Jesús, oiremos las palabras más hermosas que saldrán de su boca en aquel momento. Bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Entra. Porque lo hiciste bien, porque cumpliste con tu deber, porque desarrollaste tu talento y porque lo explotaste y fuiste útil en la iglesia, y entra al gozo de tu Señor. Te felicito, lo hiciste muy bien. Pero no todos les dirá eso. Cuando viene el que tenía un solo talento y lo tenía enterrado y trató de buscar las palabras mejores para excusarse y salir aprobado en su excusa, no le dijeron eso. Le dijeron siervo malo y negligente. ¿Insultante? No. Así se quiso mostrar. ¿Palabras agresivas? No. Eso es lo que quisimos ser. Solamente se nos descubre lo que fuimos delante de Dios. Tal vez fuimos muy efectivos en este mundo, logramos éxitos y alcanzamos lo que queríamos y llegamos a ser las personas que siempre anhelamos. Pero no estamos hablando de los éxitos aquí en la tierra, estamos hablando de lo que hicimos en la iglesia del Señor. Capítulo 25 del libro de Mateo, en el versículo 26, dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, fíjense. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Alguna vez les comenté que nosotros no podríamos no perdernos por ser inmorales, hermanos. Podríamos no perdernos por ser viciosos. Podríamos no perdernos por ser asesinos, hermanos, porque tal vez nunca llegaríamos a hacer esas cosas. Porque tal vez no llegaríamos a hacer esas cosas. Pero podríamos perdernos por no ser responsables con el don que Dios nos dio para trabajarlo en la iglesia. Personas buenas, morales, decentes, honradas, trabajadoras, buenos padres de familia, buenos hijos, no se perdieron por eso, sino por no cumplir su talento con responsabilidad. Fíjese. De manera que, por eso, buscando cómo presentar esta lección, por eso es que decía que debemos renovar nuestro entendimiento, renovando nuestro entendimiento, es decir, sabiendo quiénes somos el cuerpo de Cristo, y sabiendo qué estamos haciendo aquí, cuál es mi función para desarrollar en el cuerpo del Señor, para edificación de la iglesia, para gloria de Dios. En la tarde seguiremos con esa misma tónica, hermanos, porque lo que sigue diciendo Pablo es muy demandante para quien tiene una mentalidad conforme al mundo. Para quien quiere pensar a que al pueblo que fueres hacer lo que vieres, esa mentalidad está en contraste, en conflicto con lo que el Espíritu Santo va a decir en cuanto a nuestra actitud hacia la iglesia, hacia los demás. De manera que le invito a que esta tarde esté también. Y si no va a estar, que escuche. Y si no va a escuchar, que lea lo que dice Romanos capítulo 12, a partir del versículo 14 al 21. Cosas que Dios espera que nosotros hagamos. No es como, it's up to you. Así es como es. ¿Contrario al mundo? Sí, muy contrario al mundo. ¿Difíciles? Sí, muy difíciles. Pero eso es lo que Dios nos enseña. Así que les invito, hermanos, a que consideremos eso y veámoslo desde la seriedad que esto tiene y la responsabilidad que esto tiene y nuestras bendiciones que tenemos como cristianos y nuestras responsabilidades que tenemos como cristianos. Y a quienes no han obedecido el Evangelio, les invitamos a que vengan a formar parte de este cuerpo de Cristo Jesús y a que vengan a contribuir en la salvación del mundo y el crecimiento del reino de Dios en la tierra con su esfuerzo que puedan ofrecer, con su trabajo que puedan ofrecer en la iglesia del Señor. Hermanos, esa es nuestra tarea como cristianos en esta tierra, ser el cuerpo de Cristo para hacer lo que Cristo quiere que se haga en este mundo. Tiene la iglesia, lo tiene a usted y me tiene a mí. Y si usted y yo no lo hacemos, no tiene a nadie más. Nadie más. Que Dios nos bendiga para que podamos tomar estas enseñanzas con la seriedad que esto tiene y que veamos más allá de no hacer lo que Dios manda, ¿sí? Las consecuencias serias que eso significaría. ¿Ok? Tengan un excelente resto del día y quienes van a estar aquí por la tarde, pues esperamos verles. Quienes no podrán venir, ojalá y que pueda leer los textos que vamos a estar mencionando esta próxima clase en la tarde, a partir del versículo
14 de este Romanos 12 y hasta terminar el verso 21. Serias deberes para obedecer. Y que no podemos arrancar esa hoja como el rey, no podemos arrancar esa hoja, la tenemos que leer y tratar de esforzarnos por obedecer. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Después de orar, somos despedidos. Padre nuestro, le damos gracias por aceptarnos en su iglesia, por aceptarnos como ser miembros de su familia y estar en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es la iglesia. Le damos gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y le damos gracias también porque nos ha dado un trabajo para desarrollar en el cuerpo de Cristo, para gloria suya, para edificación de nuestros hermanos, para alcanzar al mundo con su palabra. Le agradecemos que nos haga sentir importantes en su reino, útiles en su reino, y le pedimos que nos dé las fuerzas, la disposición, el fervor para servirle de la manera que usted espera ver en nosotros. Que nos perdone todo el tiempo de apatía, de indiferencia, hasta ocio que hemos tenido espiritual en cuanto al trabajo suyo, y que podamos renovar nuestro entendimiento y que podamos multiplicar nuestro interés y usted nos pueda dar las fuerzas necesarias para hacer lo que tenemos por hacer. Bendíganos, Padre, con su presencia, bendiga nuestras familias, bendiga nuestros matrimonios, ayúdenos a que estas circunstancias que estamos viviendo no nos limiten para hacer lo que tenemos que hacer, que no sean una justificación para mantenernos al margen de nuestras responsabilidades, sino que en la medida de lo posible podamos seguir cumpliendo con nuestro deber. Guárdenos en sus manos, Señor, y ayúdenos para servirle y servirle bien. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.